Se lanzó la aclamada serie turca La chica de la ventana. Veamos qué pasó en el último episodio de la serie, del que se habla mucho en las redes sociales. Me alegraría si me apoyara suscribiéndose a mi canal y dándole me gusta a este video. Feride se sorprende cuando Chana le confiesa a Feride que ha estado con Sedat durante 7 años. Durante años, su único objetivo fue que Nalan tuviera un matrimonio feliz, pero ahora Feride está llena de dudas. Feride solo espera que lo que dijo Chana sea mentira. Cuando va al baño, Feride vuelve a ver la imagen de Sema. La idea de que Sedat no ama realmente a Nalan y hará que Nalan se sienta infeliz molesta a Feride. Cuando Feride no vuelve del baño durante mucho tiempo, Nalan viene a ver cómo está su madre. Feride le dice a Nalan no te escondas. Nalan no puede entender de qué la acusa su madre y le pregunta a su madre qué quiere que no oculte. Feride le dice a Nalan no escondas tu felicidad. Nalan está muy sorprendida y feliz cuando escucha una palabra positiva de su madre por primera vez. Feride le dice a Nalan que vaya con su padre y que ella vendrá pronto. Después de que Nalan se va, Feride no puede controlar sus sentimientos y llora por la posibilidad de que Nalan no esté contento con Sedat. Feride hace un juramento para evitar que Nalan sufra el mismo destino que Sema. Cuando Feride se junta con los demás, es muy amable con ellos. Gulchihan está asombrado de cómo Feride ha cambiado positivamente en tan poco tiempo. No solo Gulchihan, sino también Adil están sorprendidos por la actitud positiva de Feride. Cuando regresan a casa, Adil le dice a Feride que está muy feliz de ver a Feride feliz nuevamente después de muchos años. Feride dice que, finalmente, el matrimonio de Nalan la hace feliz, claro. Adil dice que cuando ningún familiar asista a la boda de Nalan, la familia de Sedat se preguntará acerca de la situación. Si la familia de Sedat pregunta sobre esto, Feride le dice a Adil que diga, el día que nació Nalan, todos nuestros familiares murieron y ella se va de allí. Adil mira el anillo de bodas con una sensación de vergüenza y recuerda el día. Los aristocráticos padres de Adil culpan a Feride por el embarazo de Sema y su muerte en el parto. Le dicen a Adil que deje a Feride o que salga de la casa para no volver nunca más. Las palabras de los padres de Adil entristecen mucho a Feride. Feride le dice a Adil que respetará su decisión y se va de la casa. Adil debe aceptar quedarse con su familia o elegir darles la espalda e ir con Feride a criar a Nalan. Adil va tras Feride y no vuelve a ver a su familia después de ese día. El teléfono de Musafer suena y se emociona mucho cuando ve a Nalan llamando. Dice hola Nalan con entusiasmo. Sin embargo, la persona que llama es Feride, no Nalan. Feride le dice a Musafer que tiene preguntas que hacer y que quiere reunirse con él afuera. Musafer está muy sorprendido por la llamada de Feride y acepta cortésmente su oferta. Feride y Musafer se encuentran junto al mar por la noche. Feride le cuenta a Musafer sobre la confesión de Chana y le pregunta si Chana y Sedat están juntos. Musafer le dice a Feride que Chana y Sedat estaban juntos antes, pero que su relación ha terminado. Feride pregunta por qué Rafet rechazó el tema antes y no dijo la verdad. Musafer dice que su padre mintió porque tenía miedo de perder a Nalan. Feride saca los regalos de boda tradicionales de la caja. Los plancha antes de llevarlos a la casa de Sedat. Feride vuelve a estar de buen humor. Nalan le dice a su madre que está muy feliz de verla feliz. Feride recuerda algunos recuerdos de ese momento. Recuerda el vestido que usó Nalan en la primera cena con Sedat, que lo cosió para el baile de graduación de Sema. Feride recuerda lo feliz que era cuando Sema estaba viva y lo cerca que estaban el uno del otro. Feride se acerca a Nalan y le tiende las manos. Cuando Nalan extiende sus manos hacia su madre, Feride toma las manos de Nalan con fuerza. Nalan está muy conmovida por la cercanía de su madre. Ella la abraza y lloran. Se llevan los regalos de boda que Feride ha preparado para Nalan a la casa de Sedat. Nalan se estresa cuando entra en el dormitorio de Sedat y ve la cama de Sedat.
Las palabras de su madre de que debería mantenerse alejada de los hombres durante años, que es un pecado acercarse a los hombres y que pronto se casarán con Sedat y dormirán en la cama hacen que Nalan se sienta psicológicamente mal. Las mujeres se reúnen en la casa de Nalan para celebrar la noche de Enna. Gulchihan le da a Nalan un collar de oro tradicional y le desea felicidad en su vida. Aunque todo lo que Feride quiere en su vida es que Nalan tenga un matrimonio feliz, le molesta pensar que Nalan se irá de casa pronto. Feride felicita a Nalan y le dice que se merece la felicidad. Nalan está muy impresionada por la emotividad de su madre en los últimos días. Mientras continúa la celebración de la noche de Enna, llega un invitado inesperado y todos quedan muy sorprendidos. Chana llega a la celebración sin ser invitada, descaradamente. Cuando llega Chana, viene con los músicos. Para que Nalan no se dé cuenta, todos tratan a Chana con normalidad y bailan juntos. En realidad, a Nalan no le gusta que Chana esté allí. Cuando Feride va a la cocina, Chana va a la cocina después de Feride. Chana le pregunta a Feride por qué Feride no se opone al matrimonio, si Nalan es tan importante para ella. Feride no responde a Chana, solo escucha lo que tiene que decir. Chana le pregunta a Feride si guardará silencio después de la boda. Feride dice irónicamente ya veremos. Cuando Chana ve que no puede molestar a Feride, se enoja consigo misma. Mientras tanto, los hombres se divierten bebiendo y mirando a las bailarinas del vientre. Al final de la noche, van a la casa de Adil en barco. Adil le dice a Rafet que nunca se había divertido tanto en mucho tiempo. Rafet está satisfecho con la felicidad de Adil. Musafer llama a Sedat a su lado y le dice que valore a Nalan y que nunca la lastime. A Sedat no le gusta que Musafer le advierta. Musafer le dice a Sedat que si hace algo que moleste a Nalan, lo encontrará frente a él. Cuando llegan a casa, ven a Chana en la casa y se sorprenden. Rafet le sugiere a Chana que se vaya cortésmente. Aunque Gulchihan y Selen no quieren mostrarlo, disfrutan mucho la situación. Chana abandona la celebración con la excusa de que es demasiado tarde. Después de que todos los invitados se han ido, Nalan y Billur se quedan solos. Nalan le insinúa a Billur que tiene mucho miedo de tener sexo con Sedat la primera noche. Billur intenta convencer a Nalan de que es fácil, que ni siquiera ha tenido novio en todos estos años. Nalan no puede olvidar lo que Feride le dijo durante años. En la mañana de la boda, Feride empaca todos los corsés de Nalan y los coloca en el cofre. Después de la ducha, Nalan le dice a su madre que se siente desnuda sin corsé. Nalan deja la casa de su familia por última vez para vivir en la casa de Sedat a partir de ahora. Feride está muy molesta porque Nalan se va de casa. No aguanta más y llora. Cuando Nalan ve a su madre llorar, la abrazan y lloran. Nalan está triste y preocupado. Musafer comprende fácilmente los sentimientos que tiene Nalan. Nalan se estresa más mientras se prepara para la boda en su habitación de hotel. Horas después, se casará con Sedat y tendrá que acostarse con él al final de la noche. Por otro lado, Sedat bebe constantemente y se emborracha lentamente. Mientras está sentada en el bar del hotel, Chana envía un mensaje a Sedat para provocarlo. Le escribe a Sedat que quiere hacer el amor con él por última vez. Sedat lee el mensaje de Chana y lo borra de inmediato. Finalmente, Nalan se pone su vestido de novia y está lista para la boda. Ella le dice a Feride que tiene miedo. Feride le dice a Nalan que no tenga miedo, es algo natural que todo el mundo experimenta. Desafortunadamente, Nalan no puede borrar de su mente lo que escuchó como un pecado durante años. Adil llega a la habitación de Nalan y le pide perdón, ya que cree que no pueden darle suficiente amor. Adil le dice a Nalan, ojalá no te hubiéramos ocultado la verdad. Nalan le pregunta a Adil qué verdad. Adil se da cuenta de que dijo algo que no debería y trata de arreglar la situación. Después de que Adil sale de la habitación, esta vez Chana llega a la habitación y le dice a Nalan que quiere darle el regalo que compró. Chana le regala a Nalan un brazalete de diamantes de la misma forma que Sedat le compró.
Aunque a Nalan no le gusta el regalo de Chana, ella lo acepta. Muzafer llega a la habitación de Nalan y le dice que tiene mucha suerte de casarse con la persona que ama. Nalan mira a Muzafer a los ojos por un momento y dice: tal vez lo que dijiste no es cierto. Muzafer está muy sorprendido porque cree que Nalan está enamorado de Sedat. Nalan toma las manos de Muzafer y ella dice que es consciente de que Muzafer la ama. Después de decirle yo también te amo a Muzafer, Nalan busca sus labios para besarlo. En ese momento, Muzafer se despierta con la voz de Nalan. Nalan dice que se siente afortunada y se enamora de Sedat. Muzafer está feliz de que Nalan le haya dicho que lo ama, aunque sea un sueño. Selen llega a la habitación para llevar a Sedat y Nalan al salón de baile. Nalan se siente abrumado por una emoción y un estrés indescriptibles a medida que se acerca la noche. Nalan sostiene la mano de Selen con fuerza. Selen intenta calmar la emoción de Nalan hablando con ella con calma. Nalan y Sedat finalmente llegan a la puerta del salón de baile. Aunque Sedat actúa relajado, Nalan se emociona mucho. Cuando termina la celebración, Nalan se estresa aún más y quiere hablar con su madre. Billur dice que es tarde y Feride puede haber ido a su habitación porque estaba muy cansada y se ofrece a acompañar a Nalan a su habitación. Sedat y Chana se cuelan en el baño del hotel y hacen el amor. Entran en un cubículo de baño y continúan haciendo el amor. Mientras tanto, Gulchihan también va al baño. Se da cuenta de las voces de Chana y Sedat que vienen de la cabina del baño. Gulchihan no puede creer que Sedat engañara a Nalan en el baño con Chana justo después de la boda. Los sueños de Gulchihan de que Sedat tenga un matrimonio feliz con Nalan llegan a su fin y ella está muy triste. Por casualidad, Feride ve a Chana y Sedat salir juntas del baño y escucha su conversación. Mientras Chana espera que llegue el ascensor, Feride se acerca a ella y le dice que los vio. Chana le dice a Feride que no puede interferir en su vida y que puede hacer lo que quiera. Feride agarra el cabello de Chana y le dice que se mantenga alejada de Sedat. Feride empuja a Chana y Chana cae al suelo. Feride se va orgullosa y se dirige a su habitación. Nalan espera ansiosamente que Sedat entre en su habitación. Sedat llega a la habitación y comienza a besar a Nalan. Nalan le dice a Sedat que sea un poco más lento, pero Sedat ignora lo que dice Nalan. Nalan le dice a Sedat que necesita hablar con su madre. Sedat está muy sorprendida y no puede entender por qué Nalan quiere hablar con su madre. Nalan encuentra la habitación de Feride y llama a la puerta. Cuando Feride abre la puerta, se sorprende al ver a Nalan frente a ella. Nalan le dice a su madre que está muy asustada y necesita hablar con ella durante 5 minutos. Feride cierra la puerta, diciendo que Nalan es ahora la esposa de Sedat y debería estar con él. Nalan llora y le ruega a su madre que le abra la puerta y le dice que necesita su apoyo. Feride le dice a Nalan que vuelva a su habitación y ella llora porque tenía que tratar a Nalan así. Mientras Nalan llora en el pasillo del hotel, una mano tierna le pone un chal rojo en el hombro. Airi aparece frente a Nalan justo cuando necesita a alguien.